Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá para otra entrega y incorporando, mejor dicho, otro tema. Hemos hablado de las emociones, hemos hablado de los sentimientos. Recuerdas que la emoción es una reacción que se provoca dentro nuestro y que tiene manifestación corporal, ¿sí? Las emociones no las podemos controlar, llegan. Lo que sí somos capaces de hacer con algún tipo de ejercitación es de gestionarlas. Es decir, es imposible no enojarme. El enojo, ¿para qué me sirve como emoción? El enojo marca el límite, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con el enojo después de que me doy cuenta que estoy enojada? Así pasa con la alegría, así pasa con la tristeza, con el asco, con el asombro, con el miedo, con la vergüenza, digamos, con todas estas emociones que van a impactar en nosotros, pero en nuestra tarea en inteligencia emocional, al desarrollar nuestra inteligencia emocional, es aprender a gestionar esas emociones. Entonces, las emociones van a impactar en una parte de nuestro cerebro, el límbico. Cuando la emoción la conecto con el pensamiento, la racionalizo, puedo transformarla en un sentimiento. La emoción es de corta duración, muy corta duración. El sentimiento es de mayor profundidad y de mayor duración. Ahora bien, quedamos claro que la emoción es irracional, el sentimiento pasa por otra parte del cerebro y pasa a ser racional. El otro tema que quiero para redondear esto, porque decimos que somos observadores de una realidad que es neutra, la realidad está allí, cada uno la interpreta, la mira, la ve, la entiende de manera diferente, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Entonces, tenemos emociones, tenemos sentimientos, y estas emociones y sentimientos van forjando en nuestro ir andando lo que se llama estado de ánimo. El estado de ánimo es más duradero, ¿sí? Más largo incluso que el sentimiento. Los estados de ánimo de algún modo caracterizan a las personas, y seguramente te ha pasado de estar en un lugar y que llega una persona con un estado de ánimo X, y en esa emocionalidad y sentimiento, que es ese conjunto que denominamos estado de ánimo, esa persona puede contagiar alegría o puede aplacar los ánimos, ¿sí? Si estamos todos contentos y llega alguien muy enojado, muy rabioso, o en su estado de ánimo serio y mirando fuerte o mal, es como que inhibe al otro estado de ánimo, que generalmente es contagioso. O sea, se contagia el estado de ánimo positivo, ¿sí? Es decir, cuando uno está contento, va a generar en el otro, porque también tenemos las neuronas espejos, es decir, alguien ríe y yo sonrío porque me espejo en esa persona. Lo mismo pasa cuando nos enojamos, ¿sí? Cuando yo me enojo, mi rostro cambia totalmente, y el rostro del otro también va a cambiar, porque hace ese espejo. Un ejercicio, cuando alguien está enojado y nos damos cuenta que porque al otro le está pasando el enojo, es no devolverle el mismo gesto. Entonces el enojo se aplaca. Cuando estamos en una discusión entre dos
y vemos que dos, ¿sí? Que el otro está enojado y yo me enojo más. Es decir, cuando quiero salir de eso es cuando tengo que racionalizar, darme cuenta que en ese momento, en el momento del enojo, nadie soluciona nada. Y lo que nos pasa cuando hay dos discutiendo, o tres o más, es que nos lastimamos. Entonces, la inteligencia emocional es justamente esto, tratar de racionalizar. Es inevitable que nos enojemos, pero ¿qué hacemos después? Entonces, emociones, sentimientos, en ese conjunto vamos siendo en la vida, y esto nos, digamos, de alguna manera impacta en un estado de ánimo general. Más o menos uno reconoce a una persona, una vez que las conocemos, nos damos cuenta qué tipo de estado de ánimo predomina. A mí una vez me pasó algo gracioso, que ahora que yo analizo todo esto, esas cosas que a uno le van pasando en la vida y que de algún modo uno no se olvida porque impactó emocionalmente. Estaba trabajando, estaba en una escuela, soy docente, así que mi vida en el trabajo es en las escuelas. Cruzo el patio, llego a la cantina, iba a comprar algo, ni me acuerdo qué. Pero la señora que estaba en la cantina me dice: hola Cita, ¿qué tal? Qué lindo verte, vos siempre con esa sonrisa. Y a mí me dio risa, pero bueno, yo ahora que miro esto, me doy cuenta que sin darme cuenta, yo llego a los lugares que llego y llego con una sonrisa. Quizás es mi estado de ánimo normal. Tiene que ver también con lo heredado en casa, con ese optimismo, con esta cuestión, ¿sí? Que ahora que lo sé, lo quiero potenciar, porque de algún modo sé, y lo he practicado. Los viernes a la mañana llego a la primera hora a clase. Es decir, yo estoy llegando a las 7:30. Para llegar a las 7:30 al trabajo, me levanté a las 6 de la mañana y por ahí uno ya es viernes, es toda la semana, es la carga de todo. Pero cuando llego a esa hora que están los profes sentados en la sala de profes, digo buenos días y mando la sonrisa, y genera en el ambiente, me doy cuenta porque lo hago a propósito, genera en el ambiente, genera en los otros un bienestar que por allí no, ni siquiera lo estaban esperando, ni siquiera se lo soñaban. También este estado de ánimo lo vemos en la calle, ¿no? Dicen que cuando uno llega a un lugar distinto, mirando cómo la gente maneja el auto, se da cuenta de cuál es el estado de ánimo general. Entonces, en este caso en Argentina, uno observa la calle y dice, ¿qué les pasa? ¿En qué estado de ánimo estamos? Porque así como contagiamos la alegría, también se contagia el enojo, también se contagia este apuro para llegar a quizá donde un segundo, 10 minutos más, ganamos 10 minutos, pero en esos 10 minutos, o en esos 5, o en ese minuto, podemos perder la vida, podemos hacer que otro pierda la vida, ¿no? Entonces, ese estado de ánimo que tenemos los argentinos cuando nos subimos al auto, y entramos a andar y empezamos con los bocinazos y empezamos con toda esa carga de energía negativa, ¿no? Es para pensarlo, es para pensar más allá de esto colectivo que muchas veces no podemos manejar porque no hemos sido educados para manejar nuestra emocionalidad.
Cuando yo empecé con todo esto, antes de subirme al auto, porque es justamente, me daba cuenta que en el auto, esa intolerancia, ¿no? Ese bocinazo, anda más rápido, ese insulto, esa cosa me generaba malestar. Entonces, antes de subirme al auto, digo, tranquila, responde con una sonrisa. Y de esto se trata, de que lo demás no me afecte. No me afecte mi estado de ánimo, mi estado de alegría, mi estado de bienestar, mi estado que contagia bienestar a los otros. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Cada uno hacia adentro, tranquilos, queriéndose mucho. ¿Qué contagiadores emocionales estamos siendo? ¿De qué modo impactamos positivamente en nosotros? Bueno, y hasta acá llegó, con esto te dejo, pensalo y seguimos en la próxima.